Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar geográfico en el que ustedes se encuentren al momento de ver nuestro octavo programa de Martín S. Opina. Soy Martín S., escritor. La vez pasada veíamos los menos conocidos de los derechos universales del hombre y el ciudadano emanados de la Declaración de 1789. Además de las cuatro libertades agregadas y enfatizadas por Franklin Delano Roosevelt en 1945, aprobadas y refrendadas por todos los países miembros de la ONU en diciembre de 1948. Particularmente, la propiedad privada, inviolable y sagrada, y la necesidad urgente de instaurar y mantener una fuerza pública que los proteja y nos defienda, no solo de nuestros siempre eternos enemigos del pasado, del presente y del futuro, sino del mismo Estado fallido y forajido, cuando éste se vea sitiado y copado, y habiendo sido tomado, traspase los límites impuestos por las cartas magnas, los derechos humanos y las libertades ciudadanas en nuestras repúblicas democráticas. El día de hoy veremos qué hicieron nuestros abuelos y tatarabuelos para preservarlos y defenderlos de los mismos enemigos que aquí ahora enfrentamos nosotros y que en aquel tiempo enfrentaron ellos. Me refiero sin dudarlo un segundo a los viejos marxistas progresistas del principio del siglo XX y XXI. Y esto debemos dejarlo muy en claro, que los marxistas progresistas que hoy en día enfrentamos son los mismos marxistas progresistas engendrados por Marx, Lenin y Stalin en la Revolución de Octubre de 1917 de hace 100 años, con los mismos objetivos: erradicarnos y destruirnos, y con los mismos métodos: la mentira y el miedo, confundiéndonos, polarizándonos, enfrentándonos, desprestigiándonos, persiguiéndonos, apresándonos, exiliándonos y asesinándonos. Y esto hay que tenerlo perfectamente claro, porque estos violadores sistemáticos de los derechos universales del hombre y el ciudadano de hoy en día son los mismos que generaron la gran hambruna roja en la Rusia marxista-leninista de principios de los años 20, matando de hambre a más de 5 millones de sus propios conciudadanos al mando del Partido Comunista, con una producción de alimentos del 10% de lo cosechado por el zar Nicolás 5 años antes. Son los mismos que 10 años después duplicaron esa cifra genocida a cargo de Stalin, subiéndola a 10 millones, que junto a los fusilados, luego de juicios sumarios, sentenciados de antemano por tribunales parcializados e ideologizados en favor del tirano, produjeron 40 millones de asesinatos adicionales durante la famosa purga de 1934, sin contar con los que se morían de agotamiento físico por los trabajos forzados en obras monumentales realizadas a pico y pala
en los gulags o campos de concentración replicados por los rojos comunistas asiáticos, por los fascistas italianos, por los nacionales socialistas alemanes y por los revolucionarios cubanos. Ojo con esto. Quienes perseguían políticamente y apresaban generalmente a intelectuales librepensadores, opositores al régimen del terror implantado desde Berlín hasta el estrecho de Bering y el mar del Japón. Los mismos que produjeron la gran hambruna china, provocada por el gran salto adelante ordenado por Mao Zedong a mediados del siglo XX, que se llevó por delante ni más ni menos que entre 30 y 45 millones de coterráneos civiles desarmados e indefensos. Ruina y hambruna es lo que adrede e intencionalmente siempre buscaron, y sin duda alguna, ruina y hambruna es lo que sin ningún tipo de vergüenza siempre alcanzaron. Por más de medio mundo, detrás de la cortina de hierro, en Europa, en Asia, en África y en toda Iberoamérica Latina, igualando a las personas en base a su propia miseria y no en cuanto a sus derechos y deberes ciudadanos que les son y siempre les fueron arbitrariamente negados, tal como hoy en día lo estamos observando, porque no hay ninguna diferencia entre Lenin y Fidel Castro, quien por cierto arruinó y esclavizó a más de 11 millones de cubanos durante 70 años. Porque no hay ninguna diferencia entre Stalin y Hugo Chávez Frías, quien por cierto arruinó y esclavizó a más de 30 millones de venezolanos durante 25 años. Porque no hay ninguna diferencia entre Mao Zedong y Gustavo Petro Urrego, quien por cierto estuvo honrando su memoria hace poco tiempo, confesando que era su admirador y admirador de su catastrófica marcha adelante que generó 40 millones de muertos de hambre. Y su grupo narcoterrorista, aliado con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que en su momento quemó vivos a 99 ancianos, mujeres y niños indefensos en la población de Machuca. 88 ancianos, mujeres y niños civiles desarmados e indefensos en la iglesia de Bojayá. A 99 magistrados, abogados y visitantes civiles desarmados e indefensos en el Palacio de Justicia. Crímenes de guerra y de lesa humanidad de los cuales el progresista subversivo nunca ha pedido perdón, ni se ha arrepentido. Esos son los tipos de líderes que tenemos en estos precisos momentos en que esto denunciamos, haciendo exactamente lo mismo y cumpliendo a rajatabla el manual del guerrillero primigenio impreso en el manifiesto comunista. Entendiendo esto, entenderemos el calibre y la magnitud del peligro cierto y siniestro que aún hoy se cierne sobre nosotros, los capitalistas y burgueses,
los demócratas y republicanos, los liberales y libertarios. Y entendiendo esto, también entenderemos el tipo de enemigo demencial y perverso al cual hoy día seguimos enfrentándonos y que nunca han cambiado ni dejado de justificar sus actos demenciales y barbáricos, genocidas mentirosos y tiranos autoritarios, todos ellos, sin excepción ninguna. La vez pasada también quedamos en profundizar en el presente programa lo relativo a las herramientas jurídicas e institucionales, ciertas, tangibles y verdaderas, creadas y llevadas a cabo por nuestros bisabuelos y tatarabuelos para enfrentar decididamente a estos siempre eternos enemigos nuestros del siglo XX y del siglo XXI, y cuya extraordinaria vigencia intrínseca consiste en que nos abrieron e iluminaron el camino aportándonos soluciones concertadas, elevadas a tratados internacionales suscritos y ratificados por la mayoría de las repúblicas democráticas latinoamericanas y que aún hoy en día subsisten y se encuentran vigentes desde aquellas fechas pretéritas. Y es ahí donde radica su real importancia y trascendencia, que podemos acudir a ellos a exigir su aplicación inmediata y plena. Nos referimos a todo lo relativo a la creación de la ONU en la Conferencia de San Francisco de 1945 y al acogimiento de los derechos universales del hombre y el ciudadano, más las 4 libertades del presidente Roosevelt que tratamos en nuestro programa pasado, en la Conferencia de París de diciembre de 1948. Nos referimos también a todo lo relativo a la Conferencia Panamericana de abril de 1948, un año muy importante para el desarrollo humano, llevada a cabo en la ciudad de Bogotá y en cuyo desarrollo, además de acoger los mismos derechos humanos y las mismas libertades, se creó la Organización de Estados Americanos, OEA. Nos referimos asimismo al Plan Marshall desarrollado en Europa, o casualidad, a partir de 1948, y su necesaria incidencia para financiar la erradicación de la miseria y el alejamiento de la pobreza en América Latina, a partir de la misma Conferencia Panamericana de 1948. Nos referimos también al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR por sus siglas, en plena vigencia desde 1948. Nos referimos a la doctrina Monroe de 1823, a 3 años de haberse alcanzado la libertad en toda la América. 13 años después del grito de independencia de Bogotá de 1810. Y nos referimos a la doctrina Truman, en plena vigencia desde 1947, y por último a la Alianza para el Progreso propuesta por Kennedy en 1961, todos los cuales miraremos en este presente programa. Así como también miraremos el común denominador entre los asesinatos de Jorge Eliezer Gaitán y John F. Kennedy, con una diferencia de apenas 12 años el uno del otro, cuya inevitable consecuencia fuera la de que echaron a perder no una,
sino 2 veces continuas las grandes ayudas e inversiones financieras disponibles para América Latina entera en sus respectivas épocas. Ahora bien, comencemos por el principio y analicemos cuál era el contexto histórico vivido en aquellos tiempos a principios del inicio de la segunda mitad del siglo XX. Acababa de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en la cual participaron activamente más de 50 países a nivel mundial, en los escenarios europeos, africanos y asiáticos, que fueron destruidos y reducidos a cenizas prácticamente en condiciones de miseria generalizada, luego de morir más de 60 millones de personas, entre civiles y soldados. Los países aliados habíamos acabado de vencer literalmente a los villanos más poderosos y sofisticados engendrados en ideologías imperialistas, nacionalsocialistas y fascistas, de clara expansión colonialista. No en vano, los países del eje, tanto el imperio japonés que había invadido ya la región de la Manchuria en China, Tailandia y Malasia, como la Alemania nazista que se había apoderado ya de media Europa, desde Portugal y España hasta la Rusia comunista progresista, así como la Italia fascista que se había apoderado del norte de África en su afán expansionista. Eran las potencias más sofisticadas y adelantadas tecnológicamente, al menos en material bélico de última generación. Aviones, submarinos, portaaviones, buques destructores, cruceros, fragatas, acorazados, cañones, bombas, cohetes, tanques de guerra, automóviles, motocicletas, etc. Llevaban una delantera tecnológica de al menos 20 años de ventaja respecto de sus principales enemigos, lo que facilitó en un principio su creciente expansión de invasión y dominación en los primeros años previos a la guerra de contención por parte de las fuerzas aliadas, democráticas y republicanas. En apenas 5 años, Alemania se había apoderado de Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Grecia, firmando un pacto secreto de no agresión con Rusia para no atacarse entre ambas naciones totalitarias y dividirse algunos de los países que se encontraban entre ellas según sus propios intereses geoestratégicos, conocido luego como el Pacto von Ribbentrop-Molotov, por sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores, cuya vigencia de 2 años le permitió su expansión territorial sin abrir el frente de guerra oriental. Italia, con el marxista socialista Benito Mussolini al frente, invade Etiopía, Somalia, Eritrea y Libia. Todos ellos los así llamados países del eje, evidentemente contrarios a los regímenes políticos republicanos y democráticos, claramente estatistas y abiertamente violadores de todos los derechos humanos consagrados desde la Revolución Francesa hace 230 años. Vencidos estos, acaba la Segunda Guerra Mundial y en ese contexto es que se crea la Organización de las Naciones Unidas, ONU, cuyo principal objetivo, además de asegurar la paz mundial y garantizar los derechos y libertades del hombre y el ciudadano, era de no repetir la tragedia vivida a través de 2 guerras mundiales que, gracias a las avanzadas tecnologías en relación con las guerras antiguas, dejaron más de 80 millones de muertos, para no hablar del vasto número de incapacitados de por vida, ni más ni menos el 5% de la población mundial de aquel tiempo, y cuya principal amenaza de posguerra fue, y siempre ha sido, los deseos expansionistas de un modo de vida liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
URSS, abiertamente contrario a los históricamente libertarios de la América Latina, cuyas independencias tanto de las colonias europeas como de los regímenes absolutistas y autoritarios siempre marcaron su destino republicano y democrático. Abiertamente capitalista y mercantilista, defensor de las libertades públicas tanto individuales como colectivas, de la libertad de cultos, de la libertad de pensamiento, opinión y expresión, de la libertad de informar y ser informados de manera veraz e imparcial, de la libertad de elección, de locomoción, de asociación, de profesión y oficio, y obviamente de la libertad de mercado, así como de la libertad de acceder a un nivel de vida social y económicamente digno. Y por encima de todas ellas, a la libertad de vivir sin miedo. Ojo con esto, la libertad de vivir sin miedo. Todo lo contrario a los regímenes regresistas, absolutistas y totalitarios, abusivos y arbitrarios, que ejercen el terrorismo de Estado y sobreviven generando pánico y zozobra en la población más vulnerable, desarmada e indefensa, con miedo permanente y sistemático a que les expropien sus tierras, sus casas y sus pensiones, sus industrias, sus fábricas, empresas, sus bares y restaurantes y puestos de comida, que los lleven a la quiebra, sus tiendas de esquina, establecimientos de comercio y formas honestas de generar ingresos y rebuscarse la vida a través de su propio esfuerzo y su propia iniciativa de día a día, según sus propios conocimientos y el desarrollo de sus propios talentos, individuales, por supuesto, con pánico a que los gobiernos marxistas progresistas de hoy día les quiten sus sistemas de salud ya preestablecidos y la patria potestad de sus hijos, para sexualizarlos, adoctrinarlos e ideologizarlos en contra de los principios y valores judeo-cristianos inculcados por sus ancestros heteropatriarcales, por sus abuelos, por sus padres y bisabuelos. ¿Les suena conocido? Hay quienes prefieren la muerte, la prisión y el destierro antes que tener que arrodillarse ante un tiranuelo marxista progresista con ínfulas de monarca europeo que dilapida nuestro erario público producto del pago de nuestros impuestos. Las guerras nunca dependen de la voluntad del agredido. Todos los seres humanos cuerdos y honestos queremos vivir en paz y tranquilidad, sin ser molestados en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestras oficinas y lugares de trabajo, o de simple esparcimiento, o en nuestros cultos religiosos, o en las universidades de nuestros hijos, o en las escuelas de nuestros nietos, ni en nuestro desplazamiento por las carreteras de nuestros departamentos. Mas no queremos la paz en nuestras tumbas, ni la paz que ofrece Maduro, Ortega, Díaz-Canel, ni mucho menos la paz de entrega total, total impunidad, impuesta por Gustavo Petro Urrego, que consiste siempre en ceder derechos y libertades arrodillándose a los pies de los criminales de guerra y de lesa humanidad con los que se ha venido asociando desde que era un niño de 16 años, hasta estos mismos instantes en que en esto le denunciamos al mundo. Ahora bien, tal como ha sido claramente expuesto, nuestros bisabuelos y tatarabuelos tenían razones de peso al instalar la doctrina Truman y la doctrina Monroe, el Tratado Interamericano de la Asistencia Recíproca TIAR,
crear la ONU y en el Pacto de San Francisco de 1945 y crear la OEA en la Conferencia Panamericana de 1948, ratificando la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en la Conferencia de París del mismo año, cuya aplicación inmediata estamos en mora de demandar y restablecer plenamente de nuevo si queremos sobrevivir a los ataques directos del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que pretenden persistir sin prisa pero sin pausa en regresarnos al peor de los estadios oscurantistas de la Edad Media, es decir, sin derechos humanos en regímenes del terror de corte absolutista, y retrasarnos más allá aún, llevándonos sin ningún pudor, literalmente hasta la edad de piedra, es decir, sin agua, sin luz, sin teléfono, sin Twitter, sin X, sin WhatsApp, sin avances tecnológicos de ninguna especie y sin comunicaciones efectivas. Sin recursos naturales, sin energía eléctrica, gas ni gasolina, sin industria, sin empresas, sin trabajo y sin comida. ¿Les suena conocido? En nombre del progresismo y de la justicia social, nos regresan y nos arruinan cometiendo toda clase de injusticias. Nada más contradictorio en el nombre del pueblo, de los que se creen dueños, por supuesto, desconociendo los diferentes conceptos diferenciados entre nación, Estado, gobierno y pueblo, que no siempre son sinónimos y no siempre son antónimos, tampoco, pero por sobre todas las cosas desconociendo al ciudadano, el concepto del ciudadano. Porque nada de esto es nuevo, sino los mismos enemigos agazapados y al acecho enmascarados de hombres nuevos, decentes, humanistas, pacifistas y altruistas, reciclados, cuyos relatos ya conocemos suficientemente desde la Patagonia hasta México. Porque es exactamente lo mismo escuchar los discursos vacíos y carentes de contenido a Maduro que escuchar a AMLO, a Lula, a Petro, a Correa, a Ortega, a Cristina, a Sánchez y a Evo. Y hoy en día a Biden, a Kamala, a Sanders, a Zapatero, Monedero, Iglesias, en Estados Unidos y en España, a quienes sin duda alguna toca identificar y enfrentar claramente con nuestras herramientas institucionales legadas de nuestros ancestros heteropatriarcales, que siguen siendo de aplicación inmediata y de vigencia indefinida y permanente en el tiempo, que jamás prescriben. Se trata, mis queridos amigos, de nuestro deber patriótico, republicano y democrático, liberal y libertario, de enfrentar con el mismo rigor y determinación que hicieron nuestros abuelos a los mismos fogoneros profesionales incendiarios que desde hace 100 años vienen pregonando las divisiones sociales de clase, de raza, de religión y de sexo. A los mismos que viven boicoteando la unión más productiva y rentable del capital privado y el trabajo bien remunerado que forma al individuo independiente y autosuficiente que se basta por sí mismo. A los mismos que siguen saboteando las naciones que desarrollan sus regímenes de libertades dentro de un Estado pequeño que garantiza las libertades mínimas y todos los derechos fundamentales, protegiendo la vida, la honra y bienes de sus ciudadanos. Sociedades libres a las cuales pretenden sustituirlas por estados paquidérmicos, anquilosados e ineficientes, asistencialistas y burocráticos,
a los mismos que adrede y dolorosamente convierten sus estados de derechos en estados fallidos y forajidos, liderados por grupos de delincuentes concertados que pretenden convertirse en dueños y señores invasivos de todos y cada uno de los individuos, incluyéndolo a usted y a mí, mis queridos amigos, negándoles de paso su independencia, su desarrollo y su progreso. Y las 4 libertades de Roosevelt que en nuestro programa pasado ya citamos. Dictaduras perfectas globalistas de la internacional progresista con las que pretenden expandirse y sustituir a nuestras democracias imperfectas, nacionales, liberales y libertarias, pero sobre todas las cosas, aún hoy en día, soberanas. Razón por la cual, y en aras de convertir los derechos universales del hombre y el ciudadano en una realidad llevada de la teoría a la práctica real, se instauró el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, del Japón y de América Latina, con las inversiones y ayudas subvencionadas millonarias, indispensables para sacar de la miseria y de la pobreza a todas nuestras repúblicas democráticas, para convertirlas en sociedades modernas, libres y soberanas, alfabetizadas, cultas y respetuosas de las opiniones ajenas, defensoras de la vida, de la honra y de los bienes ciudadanos, reductoras de la pobreza, erradicadoras de la miseria extrema, capaces de autoabastecerse y subsistir por sí mismas. No en vano el mismísimo general Marshall, encargado de la reconstrucción de Europa, se encontraba en la conferencia panamericana realizada en la ciudad de Bogotá, Colombia, ese nefasto 9 de abril de 1948, en que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. Estaba el general Marshall intentando contribuir a sacar de la miseria y el retraso, con inversiones reales, contantes y sonantes en todas las áreas del progreso indispensables para lograr mercados autosuficientes en Latinoamérica entera, desde México hasta la Patagonia, que obviamente dieran trabajos bien remunerados a través de la creación de nuevos empleos y la posibilidad de ganarse el pan con el sudor de la frente a todos los individuos en la construcción y reconstrucción de vías terrestres y fluviales, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, para la inversión inmediata en materia de servicios públicos domiciliarios, cables y líneas de luz eléctricas, acueductos y alcantarillados, hospitales para el saneamiento básico. En la reconversión industrial, el desarrollo y el crecimiento comercial incipiente hasta esa hora, con contadas excepciones, en las diferentes repúblicas suramericanas, facilitando la creación de miles de industrias y empresas comerciales, la banca y las aseguradoras, y una vastísima gama de oportunidades en todas las áreas. Y por supuesto que en materia de erradicación del analfabetismo y el esparcimiento de la enciclopedia, la ilustración y la iluminación del intelecto, centros culturales de la lengua, de la historia, tanto educativos como para el esparcimiento. Inversiones financieras disponibles y dispuestas, compuestas de 20% en préstamos y 80% en ayudas subvencionadas, todo lo cual se detuvo en seco, debido a que por sus respectivos asesinatos quedaron frustradas y eternamente postergadas, ignoradas, menospreciadas y olvidadas en el espacio y en el tiempo. Lo mismo que intentó hacer Kennedy con su Alianza para el Progreso. 12 años luego,
insertando 20.000 millones de dólares adicionales a ese empeño, lo que les costó la vida a ambos líderes libertarios y retrasó el progreso latinoamericano 70 años, dejándolo en manos de los odiadores profesionales que pescaron todos estos años en ríos revueltos de guerras internas fratricidas, en búsqueda de una supuesta justicia social que ellos mismos siempre se empeñaron en boicotear y jamás permitirnos alcanzar, sacando a la palestra intensos memoriales de agravios, en los cuales se acusaba siempre al bando contrario de las desdichas padecidas, cuando en la realidad todo esto fue dolosamente buscado y deseado y llevado a cabo de manera magistralmente intencionada, siguiendo milimétricamente el manual del guerrillero marxista progresista, por una tercera fuerza internacional y comunista, clandestina, enmascarada, que resultó triunfante para tristeza de todos nosotros, porque solo ruina y hambruna, miseria y pobreza, odio y rencores dejó entre nosotros al principio del siglo XXI, sosteniendo el manido discurso falaz y mentiroso de que el capitalismo no atendía debidamente los problemas económicos de todos. No es sino ver la evolución posterior alcanzada por los 16 países europeos que se acogieron a tales programas de reconstrucción del Plan Marshall, empezando de cero, y que la llevaron a cabo con el desarrollo industrial y comercial del Japón de la posguerra, que pasaron de estar igual de arruinados en términos comparativos netos a los países suramericanos de aquel momento, y que pasaron a convertirse incluso en potencias económicas y políticas mundiales en el último cuarto del siglo XX, haciendo parte 5 de ellos del grupo de los 7: Francia, Alemania, Japón, Italia, Reino Unido y Estados Unidos, por supuesto. Como segunda medida, nuestros abuelos crearon la OEA en la 9ª Conferencia Panamericana reunida en Bogotá, a la cual lograron boicotear asesinando a Jorge Eliezer Gaitán en ese abril funesto de 1948, entre cuyos principales postulados básicos estaba, óigase bien, abro comillas, además de erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio, según sus propias palabras, andaba persuadida de que, abro comillas, el bienestar de todos ellos, así como su contribución al progreso y la civilización del mundo, habrá de requerir cada día más una intensa cooperación continental, y se hallaba completamente segura. Estas son palabras textuales sacadas de la Conferencia Panamericana de 1948. Estaba completamente segura de que, abro comillas, el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Cierro comillas. Para citar literalmente palabras suyas contenidas en la Carta de Bogotá que creó la OEA, pretendiendo que dicha solidaridad se tradujera
en inversiones reales y ayudas reales que representaban un 20% en préstamos y el 80% en subvenciones, tal como ya lo hemos manifestado. Que al final serían recompensadas con nuevas sociedades de consumo con suficientes ingresos y capacidades de compra adecuadas como para autoabastecerse de manera independiente y de forma sostenible a través del tiempo. Obviamente que en un mundo de progresos interrelacionado por el comercio de bienes y servicios primarios y manufacturados, ganando de extremo a extremo todos los involucrados, en un esquema de ganar-ganar, de pura reciprocidad. Todo lo cual se echó a perder, volvemos a insistir, por el asesinato de Gaitán en 1948 primero, lo que echó a perder la inversión proyectada en América Latina superior a la realizada con mucho éxito en Europa de posguerra y con el asesinato de John F. Kennedy, después empeñado en invertir 20.000 millones en la misma idea, que vino a frustrarse con su desaparición física por segunda vez, condenándonos a la miseria, a la ignorancia, al retraso y al olvido, que como caldo de cultivo es el material indispensable para fomentar el estallido. ¿Le suena conocido? El odio, el resentimiento, la envidia y la lucha de clases para mantenernos divididos, arruinados y muertos de hambre. Y este es el método, repetido y repetido en los últimos 120 años por estos mismos individuos. Y es a través de este método diabólico y maquiavélico. ¿Para qué? Para esclavizarnos y dominarnos y sacar por fin adelante al comunismo del siglo XXI triunfante en demasiados países que al no conocer la historia se dejan engañar una y otra vez invirtiendo los papeles, acusando a los buenos de malos y tratando a los malos de buenos, sin percatarse por un solo momento que son los actos y son las acciones las que hablan por sí mismas, sin importar las promesas incumplidas, y por más bonitos que sean los discursos y los relatos. No hay sino que recordar a Cristina Kirchner y sus relatos, y a Correa, y a Lula, y a Petro, diciendo exactamente lo mismo, prometiendo y prometiendo, incumpliendo, incumpliendo. Y no hay que olvidar que los discursos subjetivos nunca se convierten en realidades objetivas. Cuando son falsamente prometidos por estafadores profesionales empeñados en ofrecer el bien para lograr el mal, estafando a media humanidad por los siglos de los siglos, echando el mismo cuento. Tal como lo hemos estado viendo, cruzados de brazos en los últimos 35 años desde la creación del Foro de Sao Paulo. Tal como lo vimos sin saberlo ni tener conciencia de ello desde 1948 y 1963, con ambos magnicidios que hoy denunciamos, y con el Concilio Vaticano II concluido en 1965 y la Carta de Medellín de 1968 del Episcopado Latinoamericano, donde se dio a conocer el discurso manido de la supuesta justicia social, impartida por una teología de la liberación traidora de toda la historia sagrada y de todas las enseñanzas bíblicas judeocristianas, fratricida y homicida, fogonera, incendiaria,
autora intelectual de las camarillas que desde las escuelas enviaron a sus alumnos predilectos a la guerra de guerrillas, siendo a la vez ellos mismos quienes tiraron las piedras y escondieron sus manos, y soterradamente impidieron el desarrollo y el progreso posible, real y factible, que luego exigieron con violencia inusitada en el nombre de la igualdad, culpando a sus contradictores políticos de todos los males padecidos después de boicotear permanente y sistemáticamente las consabidas y comprobadas formas ortodoxas de obtener riquezas a partir del estudio, del trabajo, de la disciplina, el ahorro, la inversión y la erradicación del despilfarro y del gasto desmesurado, sin ton ni son, con esfuerzo y con dedicación. ¿Les suena conocido? Enséñalos a pescar, predicaba el gran maestro universal, después de decir, no hay que robar, y no hay que envidiar, y no hay que codiciar, ni hay que mentir, solo amar, solo respetar y solo honrar, solo compartir buenos deseos y conocimientos, solo compartir desarrollos y progresos, enriqueciendo pobres en vez que empobreciendo ricos. Desarrollos y progresos que pararon en seco con dos magnicidios absurdos que no son para nada casuales y cuyo común denominador era detener el progreso, mantener deliberadamente en el retraso y en la pobreza a estas sociedades nuestras, para así abonarle el terreno a la imposición de un régimen absolutista y dictatorial de corte stalinista, impidiendo la autosuficiencia y la libertad que el capitalismo ofrece a todos los pueblos que lo han disfrutado, liberando a cada uno de sus individuos y por esa vía al colectivo mismo. No en vano hemos dicho y sostenido que el fracaso rotundo del sistema capitalista en el mundo entero se convierte en el éxito rotundo del comunismo progresista en todo el planeta. Por eso mismo es que Maduro, Petro, Ortega, Castro y Chávez son bendecidos por Bergoglio y tratados como héroes, aplaudidos y avalados por sus cuantiosos seguidores confundidos. En vez de ser tratados como miserables fracasados, causantes soterrados de todos los males por ellos mismos invocados, requete buscados y pretendidos, ya que en el fondo han sido bastante exitosos en acabar con el capitalismo, en acabar con la democracia y en acabar con todas nuestras libertades y derechos fundamentales hace más de 2 siglos obtenidos. Siguiendo al pie de la letra el manifiesto comunista, ahora enmascarado de progresista, que es la verdadera Biblia de sus seguidores engañados, mintiendo y secuestrando y persiguiendo y apresando y exiliando y asesinando y aterrorizando a todo aquel que se les oponga en la mitad de su camino destructivo. Tal como pasó en Cuba, pasó en Venezuela y pasó en Nicaragua. Pasó con Castro, Chávez, Correa, Evo y Cristina. Y está pasando hoy en día con Lula, Petro y AMLO, los nuevos dictadorzuelos caribeños herederos de Mussolini, Hitler, Stalin, Ho Chi Minh y Mao. Todos ellos bendecidos y avalados por Bergoglio. Vuelvo y lo repito,
el derrocador de Benedicto y usurpador del solio de Pedro, impuesto por la mafia de San Galo en beneficio propio y del globalismo del siglo XXI. Para apóstatas, quien por eso es que ha guardado estruendoso silencio sobre los crímenes de guerra ejecutados a pie juntillas por sus camaradas del Foro de Sao Paulo, quien por eso se han declarado el mejor amigo de los hermanos Castro, quien por eso calla ante la dictadura de Maduro y dice que no está bien informado sobre lo que ocurre en Venezuela hoy mismo, cuando todos nosotros sabemos la verdad escueta, invitando un diálogo insulso que ha durado 25 años entre los criminales de guerra, violadores de todos los derechos humanos, y sus víctimas indefensas que no pueden recurrir a quien se apoderó de las llaves del cielo para pedirle que contribuya a liberarlos. Dios es grande y poderoso y todo está en sus manos y está viendo lo que nos está pasando. Porque ya ha tomado partida por los diablos y les lleva sus multimillonarias cuentas numéricas en el Banco Vaticano. Y por eso se ha convertido en el líder opositor argentino, bancando a todos los curros relacionados con la pobreza extrema generada por sus áulicos preferidos, Milagro Salas, Grabois, Moyano y Pérsico, con quien se reúne a menudo. A Perón y el dictador militar nacional socialista que siguen y veneran estos que dicen odiar a los militares, a los nazistas y a los fascistas. A Perón, quien gobernó por cuenta propia durante 11 años y en cuerpo ajeno por medio de interpuestas personas. Durante 12 años más en cabeza de los cleptócratas esposos Kirchner, que se robaron más de 100 millones de dólares probados del erario argentino y venezolano, por los cuales han sido condenados. Razón de peso suficiente como para firmar el TIAR y acogerse a la doctrina Truman y para ratificar la doctrina Monroe, de las que hablaremos a continuación inmediatamente. Consistente el primero, como su nombre lo indica, en la firma de un Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, por sus siglas en español TIAR, TIAR, en contra de agresiones extranjeras al continente americano, acordado desde un año antes entre nosotros los signatarios que también asistieron a la Conferencia Panamericana de 1948. Lo que desde entonces ya hacía evidente la enorme necesidad de crear una policía mundial, o al menos una policía continental americana, que en determinadas condiciones protocolares preconcebidas y seguidas a pie juntillas pudiera hacer frente incluso a las dictaduras absolutistas que se respetaran la soberanía popular y la libre autodeterminación de los pueblos. Bien fuera por la fuerza a punta de falacias y mentiras o a punta de abusivo y arbitrario terrorismo estatal fehacientemente comprobado, tal como hemos evidenciado y estamos asistiendo. En los casos particulares y concretos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, naciones estas que además se encuentran asistidas por fuerzas militares extranjeras, de gobiernos también absolutistas que las arman, las financian, las asisten y las entrenan, y les envían tropas disfrazadas y enmascaradas, bien sea para el área de inteligencia o para realizar trabajos sucios de represión y de toda clase de humillaciones, vejaciones y torturas contrarias a la dignidad de la humanidad, a los derechos y las libertades básicas que incluso se nieguen a realizar las propias tropas locales. Lo que daría paso indiscutible a la aplicación inmediata del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, desempolvándolo de una vez para ponerlo en práctica ya.
cuya obligación contractual es la de prestar mutua ayuda y común defensa de las repúblicas americanas democráticas aglomeradas en torno al reconocimiento y la protección internacionales de los derechos y libertades de la persona humana, el bienestar de los pueblos, la efectividad de la democracia para la realización de la justicia y la seguridad. Y que en su tenor literal, algunos de sus artículos principales señalan lo siguiente. Artículo tercero. Las altas partes contratantes convienen en que un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado americano será considerado como un ataque contra todos los Estados americanos. Y en consecuencia, cada una de dichas partes contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Segundo, se obligan a la solicitud del Estado o Estados directamente atacados y hasta la decisión del órgano de consulta del sistema americano, cada una de las partes contratantes podrá determinar las medidas inmediatas que adopte individualmente en cumplimiento de la obligación de que trata el parágrafo precedente y de acuerdo con el principio de la solidaridad continental. El órgano de consulta se reunirá sin demora con el fin de examinar esas medidas y acordarlas de carácter colectivo que convenga adoptar. Tercero, y por ahí dicen que no tiene dientes la OEA. Estos son los dientes de la OEA, el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. Este es el TIAR, son los dientes. Y sí se puede actuar legítimamente a sacar al tirano de la dictadura, a cualquiera, a todos ellos. Tercero, lo estipulado en este artículo se aplicará en todos los casos de ataque armado que se efectúe dentro de la región descrita en el artículo cuarto o dentro del territorio de un Estado americano. Cuando el ataque se efectúe fuera de dichas áreas, se aplicará lo estipulado en el artículo 6. Cuarto, podrán aplicarse las medidas de legítima defensa de que trata este artículo en tanto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Es decir, que esto a través de la OEA es más rápido que a través de la ONU. Artículo 6. Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado americano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extracontinental o intercontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el órgano de consulta se reunirá inmediatamente a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido, o en todo caso las que convengan tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente. Este par de artículos atrás citados claramente legitiman la participación de cualquier país o grupo de países en la resolución de los conflictos internos de cualquier país firmante y miembro, Cuba, Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, puesto que neutraliza el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países aquí firmantes y contractualmente comprometidos. O sea que es una excepción al principio, cuando evidentemente la libre autodeterminación de los pueblos deja de ser libre, de la mano de tiranos que la vulneran y violentan, anulando su voluntad auténtica y primigenia. No hay libre autodeterminación de los pueblos en las manos de un tirano porque la está vulnerando y violentando por la fuerza. Lo que daría paso también anulando cualquier decisión sobre cualquier tema. Lo que daría paso también a los artículos de 12º y 13º de los derechos universales del hombre y el ciudadano atrás estudiados,
relativos a la necesidad de crear y mantener, con la contribución de toda la comunidad de naciones asociadas, una fuerza pública instituida en beneficio de todos y no para el provecho particular de aquellos a quienes se encomienda su actividad y desarrollo. Esto le da luz verde y vía libre a la intervención eh, de terceros países en los países que tienen este tipo de problemas, cuyos gastos y administración sean de contribución común equitativamente repartida según su real capacidad de condición de los países miembros, de indiscutible aplicación inmediata, por supuesto. Lo que nos lleva directamente a las razones de peso por las cuales se esgrimieron la doctrina Monroe relativa al rechazo a la pervivencia de potencias extranjeras en suelo americano en el contexto de los procesos de colonización de África y Asia por potencias extranjeras europeas, esgrimida en 1823, tan solo 13 años después del grito de independencia, esgrimido en Santa Fe de Bogotá de 1810. Y la doctrina Truman, ojo con esta que es supremamente importante, relativa al rechazo a la pervivencia con cualesquiera clases de dictaduras, sean de izquierda o de derecha, principalmente de corte marxista, progresista, maoísta, leninista, teniendo en cuenta las especialísimas circunstancias vividas en los primeros años de posguerra y comienzos de la Guerra Fría, ante las amenazas muy ciertas y muy reales de la expansión de las ideas comunistas, teniendo como colofón la enorme destrucción y miseria que la Segunda Guerra Mundial había generado en todos los países de Europa y Asia, y el enorme retraso comparable en cuanto a carencia de todo tipo de bienes y servicios, tecnologías y oportunidades de crecimiento reales en África y Latinoamérica, guardadas las proporciones de los daños estructurales sufridos en la guerra. En un discurso celebrado el 12 de marzo de 1947 en el Congreso de los Estados Unidos, el presidente Truman, sucesor de Roosevelt, señalaba lo siguiente, abro comillas: las semillas de los regímenes totalitarios se nutren de la pobreza y de las necesidades básicas. Se esparcen y fructifican en los terrenos de la pobreza y de la indigencia y las luchas de clases, y alcanzan su pleno desarrollo cuando mueren las esperanzas de conseguir una vida mejor para sus familias. Nosotros tenemos el deber de mantener esas esperanzas vivas. Cierro comillas. Y esta es la doctrina de Truman. La doctrina Truman es la que señala que todo lo que incluye pobreza y miseria es el caldo de cultivo y el terreno abonado para la implementación y la implantación de los regímenes comunistas progresistas. Palabras de extraordinaria vigencia que luego de 77 años de ser pronunciadas pareciera que estamos hablando, que pareciera estarnos hablando a nosotros, aquí mismo, por estas latitudes y en estas épocas contemporáneas nuestras. Por esos años los afanes expansionistas de los modelos marxistas-leninistas ya habían intentado tomarse España y ya estaban haciendo estragos en las guerras de Grecia y de Turquía, y ya estaban logrando hacerse con el control absoluto de todos los países ubicados detrás de la cortina de hierro, tal como lo advirtiera Churchill, como lo advirtiera Patton, como lo advirtiera MacArthur, desde Berlín hasta el estrecho de Bering. Una a una todas las capitales europeas fueron cayendo en las garras del autoritarismo de manera progresiva. Rumania, Hungría, Polonia, Finlandia, Checoslovaquia
y más tarde lograrían la expansión del comunismo maoísta en Corea, Vietnam, Laos, el Tíbet y Mongolia. Sin olvidar de la debacle surgida en África, después de ser descolonizadas y supuestamente liberadas de las potencias que las tuvieron subyugadas. Para quienes no lo sepan aún, todas estas imágenes de las grandes hambrunas y niños africanos desnutridos, llenos de moscas, que vimos entre finales de los años 70 y principios de los años 80, se debieron a que las guerras civiles desarrolladas en ellas fueron ganadas por el comunismo a finales del siglo XX, en Etiopía, Biafra, Congo, Somalia, no por ser pobres, sino por ser ricas en recursos naturales, logrando tener bajo su yugo a más de 2.300 millones de seres humanos secuestrados y esclavizados, siguiendo el manual del guerrillero, copiado al pie de la letra del manifiesto comunista y el libro rojo de Mao, sacando a relucir sentimientos de odio, resentimiento sectario e insoportables luchas de clases excluyentes enfocadas al exterminio del enemigo ficticio y fortuito al punto del genocidio de masas, incompatible con cualquier otro tipo de ideas que les fueran contrarias, conspirando de esta manera con el modo de vida típicamente capitalista, democrático y republicano, liberal y libertario preferido por todos los americanos, y tal como ya lo habíamos mencionado, implantando un modo de vida totalmente contrario a los sentimientos libertarios surgidos de las guerras de independencia de las colonias extranjeras, británicas, hispánicas, francesas, portuguesas y holandesas en territorio americano, lo que también devino en la frase lapidaria América para los americanos, esgrimida en la doctrina Monroe de 1823 ya citada, y cuya consistente política propugnaba por sacar de nuestro continente todo vestigio de colonialismo europeo, incluida la Unión Soviética, o evitar cualquier intento de regreso intempestivo, y que luego fuera criticada por los mismos que estaban instaurando un imperio neocolonialista en todas las regiones del mundo que no tuvieran suficientes armas y recursos para ejercer su propia legítima defensa. Es decir, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas esparcidas por medio mundo desde octubre de 1917 hasta 1997, cuando aparece el Foro de Sao Paulo, haciéndole franquicia con la consigna de abrirle sucursales en toda la América Latina. ¿Le suena conocido? Lo primero que hizo Chávez en materia internacional fue visitar, apoyar e invitar a todas las satrapías de Europa, Asia y África a venir a Latinoamérica a invertir sus recursos y apoyar recíprocamente sus dictadoras intercambiando petróleo por dinero en efectivo, armas y tecnologías, ubicándose geoestratégicamente del lado del eje del mal, hipotecando por 100 años la franja del Orinoco y el futuro de Venezuela. En escasos 7 años lo vimos reunirse a Hugo Chávez Frías, lo vimos reunirse con Fidel Castro en 1994, con Gustavo Petro el mismo año, con el presidente chino Jiang Zemin en 1999 y Saddam Hussein en 2000, con Alexander Lukashenko en 2006, Muammar Gaddafi 2009, Vladimir Putin 2010, Mahmoud Ahmadinejad 2012,
todos los criminales de guerra y de lesa humanidad planetarios, absolutistas y autoritarios, permanentes y sistemáticos, terroristas y antidemocráticos, que él mismo trajo aquí a la región iberoamericana, para luego renunciar al TIAR y al sistema interamericano de los derechos humanos. O sea que nosotros sí contamos con instrumentos jurídicos y completamente democráticos para hacer valer nuestros derechos y ejercer nuestra legítima defensa de los ataques perpetrados por los marxistas progresistas de todas las épocas conocidas. Ya para finalizar, analicemos los principales aspectos de la Alianza para el Progreso. El Acta de Bogotá fue el nombre del programa acordado por 19 gobiernos integrantes de la OEA, referente al desarrollo social y económico de América Latina en el ámbito de la Operación Panamericana, precursora de la Alianza para el Progreso propuesta por John F. Kennedy, y señala dos puntos y abro comillas. Cito la conferencia, el Acta de Bogotá de 1960. Abro comillas. La conferencia de la OEA recomienda aplicar 1. Medidas de mejoramiento social con miras a una amplia y justa distribución de la tierra, concesión de créditos complementarios a los agricultores, reforma de los sistemas de impuestos, colonización de las tierras vírgenes, aumento de la producción y ensanche de la red de caminos. 2. Medidas para el mejoramiento de la vivienda y los servicios comunales, es decir, los servicios públicos domiciliarios, mediante la concesión de ayuda a la industria privada, de la construcción y de créditos a los municipios. Tercero, medidas para el mejoramiento de la instrucción general y profesional mediante la aplicación y desarrollo de modernos métodos de educación extensiva para erradicar el analfabetismo. Cuarto, medidas para el mejoramiento de la salud pública mediante el fortalecimiento y expansión de los servicios nacionales y locales de salud. La instalación de servicios de suministros de agua potable, la erradicación de la malaria, así como la intensificación de los programas de nutrición integral para las clases populares. Quinto, medidas para la movilización de los recursos nacionales con miras a obtener ingresos adicionales. Sexto, medidas para el desarrollo económico mediante el reforzamiento de las instituciones de crédito para la pequeña y mediana empresa privada, agrícola e industrial. Además, se encomendó al Banco Interamericano de Desarrollo, creado un año antes, la eventual administración del Fondo Especial Interamericano para el Desarrollo Social, es decir, los 20.000 millones de dólares que Kennedy estaba dispuesto a aportar. Esto, todo lo que acabo de leerles, fue aprobado por 19 países latinoamericanos pertenecientes a la OEA con un solo voto en contra, que no adivinan quién. Pues sí, el voto en contra del gobierno revolucionario de Cuba, quien fue desde el principio su único y más grande opositor. ¿Les suena conocido? Oh, casualidad que allá donde se intenta mejorar la calidad de vida de las clases menos favorecidas aparece Cuba
oponiéndose a erradicar la miseria y disminuir la pobreza, claramente, porque se les acaba el discurso de la lucha de clases y tales movilidades sociales en orden ascendente derivan en hombres libres y autosuficientes, completamente independientes, que no necesitan al Estado para nada diferente que administrar recursos, administrar justicia y proteger la vida, honra y bienes de la ciudadanía, en medio de las más grandes libertades de este modo garantizadas a la ciudadanía. La Alianza para el Progreso no fue un programa impuesto por los Estados Unidos a la América Latina, sino un conjunto de ideas latinoamericanas aceptadas por Norteamérica. Entre otras cosas porque no es un tratado bilateral de los Estados Unidos, sino multilateral entre todos los estados libres y soberanos, de acuerdo a sus propias metas y objetivos, respetando la libre autodeterminación de los pueblos y a su propio ritmo, intentando que éste fuera creciente y eficiente a la hora de alcanzarlos en la presente década, es decir, la década de 1960, para que a finales de los años 70 ya estuviéramos avanzando como países libres, soberanos, pero desarrollados. Un esfuerzo, abro comillas, un esfuerzo mancomunado para satisfacer las necesidades fundamentales de los pueblos de América, de techo, trabajo y tierras, salud y escuelas, para liberar a sus pueblos de la pobreza, la ignorancia y la desesperación. Una nueva alianza para el progreso en un vasto esfuerzo de cooperación sin paralelos y en su magnitud y en la nobleza de sus propósitos, según palabras pronunciadas por John Fitzgerald Kennedy en la Casa Blanca el 13 de mayo de 1961, todo lo cual quedó claramente estipulado en la Carta de Punta del Este de 1961, que invitamos a ustedes a leer en todo su contexto. No puedo resumirla porque los primeros 10 puntos son importantísimos citarlos por completo, pero se las recomiendo. Se busca el bienestar, se busca el progreso, eh, sus objetivos están claramente definidos, eh, las metas son conseguir, a ver, conseguir en los países latinoamericanos un crecimiento sustancial y sostenido, disminuir las diferencias de nivel de ingreso entre los países latinoamericanos, estimulando el desarrollo más acelerado de los de menor desarrollo. Para evaluar el grado de desarrollo relativo, se tendrá en cuenta no solo la expresión estadística, sino los niveles de mortalidad infantil, de analfabetismo y el número de calorías diarias ingeridas por cada habitante. Se reconoce que para alcanzar estos objetivos dentro de un plazo razonable, la tasa de crecimiento económico en cualquier país no debe ser inferior al 2.5%. Que cada país deberá determinar su meta de crecimiento en consonancia con su etapa de evolución social y económica. Una distribución más equitativa del ingreso nacional, elevando con mayor rapidez los ingresos y niveles de vida de los sectores más necesitados. Lograr una diversificación equilibrada en las estructuras económicas nacionales. Acelerar el proceso de una industrialización racional para aumentar la productividad global de la economía. No, increíble.
especial atención al establecimiento y desarrollo de las industrias productoras de bienes de capital, es decir, las que hacen reconversión industrial, máquinas, herramientas, equipos duraderos. Increíble, increíble. Los objetivos de estos son maravillosos. Aumentar considerablemente la productividad de la producción agrícola, mejorar los niveles, servicios de almacenamiento y transporte y distribución, impulsar reforma agraria integral, integrada mediante el complemento del crédito oportuno y adecuado, la asistencia técnica y la comercialización y distribución de los productos. Eliminar el analfabetismo en los adultos del hemisferio y para 1970 asegurar un mínimo de 6 años de educación primaria. Proveer el personal capacitado que requieren las sociedades en rápido desarrollo. Aumentar en un mínimo de 5 años la esperanza de vida al nacer y elevar la capacidad de aprender y producir mejorando la salud individual y colectiva. Suministrar en el próximo decenio agua potable y desagüe a no menos del 70% de la población urbana y del 50% de la rural. Reducir la mortalidad de los menores de 5 años por lo menos a la mitad. Controlar las enfermedades transmisibles más graves. Mejorar la nutrición, perfeccionar y formar profesionales y auxiliares de salud en el mínimo indispensable. Aumentar la construcción de viviendas económicas para familias de bajo nivel de ingreso con el fin de disminuir el déficit habitacional. Reemplazar con viviendas de igual clase las inadecuadas o deficientes, es decir, los tugurios y lo que el Papa Francisco llama la periferia. Eso lo hubieran podido terminar por completo dándole curso al plan Marshall sin asesinar a Kennedy, sin asesinar a Gaitán. Lo hubiéramos logrado ya. Igual tenemos que trabajar en eso hacia el futuro, porque no lo hemos logrado todavía. Mantener niveles de precios estables evitando la inflación o la deflación. Fortalecer los acuerdos de integración económica. Crear un mercado común latinoamericano. Desarrollar programas cooperativos. ¿A quién podría perjudicar esto? Ahora bien, como ya lo hemos dicho, esta maravillosa y revolucionaria idea de lograr justicia social y económica de Latinoamérica entera, respetando la libre autodeterminación de los pueblos en cuanto a fijar los límites de su propio crecimiento interno y las condiciones y modos flexibles de su propio endeudamiento, siendo subvencionadas gran parte de ellas por el dinero aportado por los Estados Unidos en suma no inferior a 20.000 millones de dólares de aquel momento, fueron truncadas por segunda vez en menos de 12 años por el asesinato de John F. Kennedy, que dicho sea de paso se sumó al de Mahatma Gandhi, al de Trotsky en 1938 y al de Gaitán en 1948. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. En nuestro próximo programa y para cerrar el tríptico hablaremos con mayor profundidad de estos asesinatos, sus repercusiones globales, sus comunes denominadores y sus efectos catastróficos para nosotros como uno de los dos actores obligados a participar en calidad de víctimas de la atroz e inevitable confrontación conocida como Guerra Fría, y para el beneficio del otro actor principal, el victimario de la misma. ¿A quién o quiénes podrían beneficiar dichos magnicidios? Ya lo veremos. Solo alentaremos que existe una perversa relación inversamente proporcional entre el bienestar general, económico y social de la población ciudadana y su rechazo categórico y directo a las ideas estatistas, esclavistas, dictatoriales y absolutistas, marxistas, leninistas y progresistas. Entre más éxito económico tengan los ciudadanos hemisféricos, más independencia y autonomía revisten, haciendo innecesarias las migajas repartidas por los gobiernos progresistas. También veremos otros mecanismos jurídicos de protección y legítima defensa frente al Foro de Sao Paulo y la franquicia marxista progresista en América Latina. Nos toca ser más creativos y menos ingenuos a la hora de enfrentar el tipo de enemigos subversivos cuyas ideologías políticas
ya han sido prohibidas por ser irreversiblemente incompatibles con las ideas libertarias, republicanas y democráticas. Suscríbanse a mi canal, denle like, compartan esta información y péguenle a la campanita para estar atentos a la serie de programas de Martínez se opina. Por ahora me despido. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Y hasta pronto. Muchas gracias. Nos vemos.